Amigos, bienvenidos a otra inmersión profunda. Hoy nos sumergimos en la historia de John Wayne Gacy. O el payaso. Exacto, un hombre cuya vida era una máscara, ocultando un horror inimaginable. Y lo que hace este caso aún más escalofriante es que lo vamos a explorar a través de un artículo de Wikipedia en español. Interesante. Una perspectiva que quizás nos revele detalles que otros han pasado por alto. Claro, ¿cómo la cultura puede influir en la percepción de un caso como este? ¿Qué nos dirá la narrativa en español sobre este personaje tan complejo? Sí, empecemos por el principio. John Wayne Gacy, nacido en Chicago, anhelaba la aprobación de su padre, un hombre duro y abusivo. ¿Podría esta relación tormentosa ser la raíz de la oscuridad que lo consumió? La relación entre padre e hijo puede ser un campo minado, Totalmente. especialmente cuando esa figura paterna es una fuente de dolor y rechazo. Es posible que en su búsqueda de validación, Gacy se haya desviado hacia un camino peligroso, buscando control y poder donde antes solo encontraba humillación. Y a pesar de esta infancia turbulenta, Gacy construyó una vida aparentemente normal. Se casó, tuvo hijos, dirigió un negocio exitoso, incluso se convirtió en una figura querida en su comunidad, especialmente entre los niños. Gracias a su alter ego, Pogo el payaso. Increíble la dualidad. ¿Cómo pudo alguien que llevaba alegría a los niños albergar tanta oscuridad en su interior? Esa es la pregunta que nos persigue, ¿verdad? La máscara de la normalidad, tan convincente, tan engañosa, y la figura del payaso, tradicionalmente asociada con la risa y la inocencia, se convierte en algo siniestro, una fachada que oculta un abismo de horror. Exacto, pero incluso antes de convertirse en Pogo, había indicios de que algo andaba mal. A los 9 años fue abusado sexualmente por un amigo de la familia. Más tarde, mientras trabajaba en una funeraria, confesó haberse sentido atraído por un cadáver. Eran estas señales de una fascinación por la muerte, que se transformaría en algo mucho más oscuro. Escalofriante pensarlo, ¿no? Esos eventos tempranos podrían haber sembrado la semilla de una fascinación morbosa, que con el tiempo se corrompió y se transformó en una necesidad de control, de dominio absoluto, incluso sobre la muerte mismo. Y esta fascinación se manifestó en 1967 con su primer crimen documentado, la agresión sexual a un adolescente que lo llevó a prisión. ¿Crees que este primer encuentro con la justicia, por leve que haya sido la condena, pudo haberlo empujado aún más hacia la oscuridad? Es una posibilidad. Quizás la experiencia de la prisión, en lugar de rehabilitarlo, lo endureció, despertando una rabia y un resentimiento que lo impulsaron a ser aún más cuidadoso, más metódico en la satisfacción de sus impulsos más oscuros. Al salir de prisión, Gacy regresó a Illinois y, como si nada hubiera pasado, reconstruyó su vida. Se casó por segunda vez, continuó con su negocio, se involucró en la comunidad. Es posible que este aparente regreso a la normalidad haya sido en realidad el comienzo de su descenso al abismo. A veces la superficie más tranquila oculta las corrientes más turbulentas. La necesidad de mantener esa fachada de normalidad, de ocultar su verdadero ser, pudo haber alimentado una presión interna que lo empujó aún más hacia la oscuridad. Es aterrador pensar que mientras Gacy proyectaba una imagen de ciudadano ejemplar, en la sombra, su ola de asesinatos ya había comenzado. Y así el escenario estaba listo. La casa de Gacy en Norwood Park se transformó en un espacio de horror inimaginable. Ahí, bajo la apariencia de un hogar común y corriente, se escondía un secreto macabro. La casa de Gacy se convirtió en su macabro santuario, un lugar donde sus más oscuros impulsos se materializaron. 26 cuerpos, jóvenes, con sueños truncados, enterrados en el sótano, como si fueran parte de la estructura misma de la casa. Es difícil imaginar el horror de ese descubrimiento, la violación de un espacio tan íntimo, la transformación de un hogar en una tumba. ¿Qué nos dice esto sobre la mente de Gacy? Su necesidad de control, de poseer a sus víctimas incluso después de la muerte. Es una pregunta inquietante. ¿La casa, un símbolo de seguridad y refugio, se convierte en una prisión? ¿Una extensión de la voluntad de Gacy? Sus víctimas atrapadas para siempre, en ese espacio oscuro, bajo su dominio. Y no solo en su casa. 4 cuerpos más fueron encontrados en el río de Cleans, como si Gacy quisiera extender su dominio más allá de las paredes de su hogar, contaminando la propia naturaleza con su horror. Como si el río fuera una extensión de la fosa común que había creado en su casa, un intento desesperado, por borrar las evidencias, por ocultar sus crímenes a la vista de todos. Pero la naturaleza, como la verdad, siempre encuentra la forma de emerger. Los métodos de Gacy eran brutales. Engañaba a sus víctimas, a menudo jóvenes en busca de trabajo o simplemente de una mano amiga. Usaba su personaje de Pogo para generar confianza, para desarmarlos. Podría decirse que ese era parte de su juego macabro, convertir la figura del payaso, símbolo de alegría, en un instrumento de terror. La perversión de la inocencia es uno de los aspectos más perturbadores de este caso. Gacy no solo les arrebataba la vida a sus víctimas, sino que también contaminaba los símbolos de alegría y confianza, convirtiéndolos en herramientas de manipulación y terror. Y lo más escalofriante,
La policía encontró evidencia de que Gacy incluso se vestía de payaso durante algunos de sus crímenes. Es como si se deleitara en la perversión de ese símbolo, como si quisiera fusionar la figura del payaso con su propia oscuridad. Imagínense la escena. La máscara sonriente del payaso. La mirada vacía en los ojos de la víctima. La atmósfera cargada de miedo y muerte. Una imagen que desafía nuestra comprensión, que nos obliga a confrontar la posibilidad de que la maldad puede esconderse bajo las apariencias más inocentes. ¿Cómo pudo Gacy llevar una doble vida tan extrema durante tanto tiempo? Era un empresario exitoso, un miembro activo de la comunidad, un esposo, un padre. ¿Cómo pudo engañar a tanta gente, incluyendo a su propia familia? Gacy era un maestro de la manipulación. Su vida pública era una elaborada fachada, construida con meticulosidad para ocultar al monstruo que se escondía debajo. Y muchos cegados por las apariencias no pudieron o no quisieron ver la verdad. Es una realidad aterradora, que nos recuerda que la maldad puede camuflarse con la normalidad, que puede habitar en los lugares más inesperados. Y quizás también nos habla de nuestra propia necesidad de creer en lo que vemos, de confiar en las apariencias, incluso cuando las señales de alarma están ahí, latentes, esperando a ser descubiertas. Gacy intentó alegar insanidad en su juicio, pero su defensa fue rechazada. Fue declarado culpable de 33 asesinatos y sentenciado a muerte. Interesante, ¿no? La línea entre la locura y la maldad. Tan delgada, tan difícil de definir. ¿Fue Gacy un monstruo, producto de una mente enferma? ¿O un hombre que eligió conscientemente el camino del horror? Sus últimas palabras antes de ser ejecutado en 1994 fueron frías, desafiantes. Matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas, dijo. El Estado me está asesinando. Nunca sabrán dónde están los otros. Bésenme el culo. ¿Cómo podemos interpretar estas palabras? Remordimiento, desafío, un último intento de control. Un eco de la máscara que llevó en vida, ¿no? Un rechazo a la responsabilidad, un último acto de manipulación, un intento de mantener el control, incluso frente a la muerte. Después de su muerte, el cerebro de Gacy fue extraído y analizado por la DRA, Helen Morrison, una psiquiatra forense. Los resultados no revelaron ninguna normalidad evidente. Significa esto que la maldad no deja huellas físicas, que se esconde en los rincones más oscuros de la psique, inaccesibles incluso para la ciencia. Quizás la maldad no es una enfermedad que se pueda diagnosticar con un microscopio. Quizás es una elección, un camino que algunos eligen recorrer, dejando atrás un rastro de dolor y destrucción. Gacy se dedicó a la pintura en prisión, creando una serie de obras que en su mayoría representaban imágenes de payasos. ¿Cómo podemos interpretar esta lección temática? ¿Una forma de exorcizar sus demonios o un intento de lucrar con su notoriedad? El arte, incluso en su forma más grotesca, puede ser una ventana al alma. Las pinturas de Gacy con sus colores vibrantes y sus figuras distorsionadas nos confrontan con la oscuridad que habitaba en su interior. Y también nos recuerdan el poder de los símbolos, cómo algo tan inocente como la figura de un payaso puede transformarse en una imagen de terror. En la próxima parte vamos a explorar el legado de Gacy, cómo su historia sigue resonando en la cultura popular, y qué nos dice sobre la sociedad que permitió que un monstruo como él operara impunemente durante tanto tiempo. Esas pinturas, con esos rostros grotescos y sonrisas macabras, se convirtieron en un reflejo de su mente perturbada. Algunos dicen que buscaba exorcizar sus demonios a través del arte. Otros, que solo quería aprovecharse de su fama siniestra. ¿Tú qué piensas? El arte puede ser muchas cosas. Una confesión, una provocación, un grito desesperado por atención. En el caso de Gacy, creo que sus pinturas nos confrontan con la dificultad de comprender la mente de un asesino. Era consciente del horror que había desatado. Sentía algún tipo de remordimiento. Una de sus obras más conocidas es un retrato de Gigi Allen. Sí. El cantante punk, famoso por sus actuaciones escandalosas. ¿Ves alguna conexión entre estos dos personajes? Ambos tan transgresores, tan desafiantes a las normas sociales. Es una comparación fascinante. Ambos buscaban romper los límites de lo aceptable, desafiar la moral establecida, aunque a través de medios muy distintos. Gacy con sus actos brutales y ocultos. Allen con su provocación pública y autodestructiva. Y a pesar de la repulsión que genera, la historia de Gacy sigue fascinando a la gente. Libros, películas, documentales, incluso canciones se han inspirado en este caso. ¿Por qué crees que nos atrae tanto lo macabro? ¿Qué nos dice esa fascinación sobre nosotros mismos? Quizás nos atrae lo desconocido, lo que nos aterra, y nos repele al mismo tiempo. Quizás al intentar comprender la mente de un monstruo, buscamos respuestas a nuestras propias preguntas sobre la naturaleza del bien y del mal. El caso de Gacy no solo nos habla del horror de sus crímenes, sino también de las fallas del sistema. ¿Cómo pudo un hombre con antecedentes penales y tantas señales de alarma operar impunemente durante tanto tiempo? ¿Qué nos dice esto sobre nuestra sociedad, sobre nuestra capacidad para detectar el mal que se esconde a plena vista? Es un recordatorio de que la maldad no siempre se presenta con garras y colmillos. A veces se esconde tras una fachada de normalidad, de amabilidad.
incluso de servicio a la comunidad. Y nos obliga a preguntarnos, ¿estamos realmente preparados para reconocerla, para confrontarla, para proteger a los más vulnerables? A pesar del tiempo transcurrido, las familias de las víctimas siguen buscando respuestas, justicia, cierre. Sus vidas quedaron destrozadas por la tragedia, por la incertidumbre. Y a pesar de los esfuerzos por identificar a todas las víctimas, aún quedan algunos sin nombre, sin rostro, perdidos en el anonimato del horror. Es importante recordar que detrás de las cifras, de los titulares, hay historias de vidas truncadas, de familias destrozadas. Y en que el tiempo puede atenuar el dolor, la herida sigue abierta, esperando una sanación, que quizás nunca llegue. La historia de John Wayne Gacy nos deja con una sensación de profunda inquietud, un recordatorio de que la maldad puede acechar en los lugares más inesperados, bajo las máscaras más convincentes, y también nos invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad como sociedad, cómo podemos prevenir que este tipo de tragedias se repitan, cómo podemos proteger a los más vulnerables, cómo podemos construir un mundo donde el horror de John Wayne Gacy sea solo un eco del pasado, una sombra que no vuelva a oscurecer nuestras vidas. Son preguntas difíciles, pero necesarias. Y quizás al confrontarlas, al buscar respuestas, podamos evitar que la historia de Gacy se repita. Que su legado no sea solo el horror, sino también una llamada a la acción. Un recordatorio de que la lucha por un mundo más justo y seguro es una tarea que nos incumbe a todos. Y así, con esa reflexión concluimos nuestra inmersión profunda en la historia de John Wayne Gacy, Pogo el payaso,